Hola, ¿cómo están? El día de hoy tenemos a Emilia y Isaac y lo quisimos invitar, pues un amigo de la primaria de hace algo de tiempo. O de rato. Y nos da un buen de gusto el tenerlo aquí, va a compartir con nosotros el mensaje Cosmovisión Cristiana. Esperamos que sea de mucha bendición y pues te escuchamos, Emilio. Perfecto, pues el tema de cosmovisión cristiana creo que es uno de los temas que la iglesia evangélica de hoy en día, sobre todo en Latinoamérica y en Estados Unidos, no lo domina, ni siquiera tiene noción. Tú le preguntas a alguien cuál es tu cosmovisión y pues, ¿cómo que qué es eso? Sí. Y esto es preocupante en parte porque, mira, las iglesias han hecho un buen trabajo de enseñar qué es el cristianismo, pero no han enseñado por qué es verdadero, apologética. Pero también tenemos esta creencia que el cristianismo es una fe privada, es decir, para mis decisiones morales, cómo guiar a mi familia, en mi iglesia. Pero cuando hablamos de política, de economía, de ciencias, de arte, es decir, la esfera pública, creemos que el cristianismo no se tiene que meter ahí. Como si fuéramos ajenos a todo eso. Sí, o por ejemplo, ponle que yo trabaje como científico y tengo que adoptar los marcos conceptuales de los secularistas, naturalistas, materialistas, porque creen que ellos son neutrales y que nosotros somos religiosos, cuando no es verdad. Ok. Pues sí, o sea, no sé, siento que en la vida cristiana esto es algo muy importante porque principalmente el propósito por el cual Cristo viene y nos hace salvos es para así tener un encuentro con Dios. Claro. Y tener una fe cimentada en Él, pero no solamente eso, sino hay un para qué siempre en el momento de que somos salvos, y eso es para llegar a todas las esferas en las que nos involucramos y que somos parte, y aunque a veces no nos damos cuenta o no nos queremos involucrar, ¿no? Sí, es de la oración venga a tu reino. Sí. En 1 Génesis cuando dice fructifiquen y multiplíquense, sojuzguen la tierra, se le conoce como el mandato cultural. Por un lado es esta cuestión de sí, multiplicarse, hacer naciones, hacer cultura, arte, todo, utilizar la tierra, cultivarla. Y ese mandato cultural se reivindica en Mateo 28 en la Gran Comisión, que nos manda, bueno, para empezar, porque Cristo tiene la potestad en el cielo y en la tierra. Sí. Y dice, por tanto, o sea, conectado, vayan y discipulen. No dice en sí a las personas, dice a las naciones. Sí. Porque el cristianismo el evangelio no solamente es para redimir individuos, sino culturas enteras. O sea, ¿qué es una cosmovisión? Me fui por muchos lados, pero para empezar. Estaba en la intro. Cosmovisión, la misma palabra dice cosmos, visión, es la manera en la que vemos el mundo. Cosmovisión no es lo mismo que teología, no es lo mismo que filosofía, aunque están interrelacionadas. De hecho, tú puedes ser muy letrado en filosofía y en teología y no tener idea de qué es una cosmovisión. Y no es una filosofía formal porque pues, significaría que solamente los filósofos tienen una cosmovisión y no, en realidad todo el mundo tiene una cosmovisión. Es como un mapa en tu mente que te dice cómo guiarte con el mundo. Esas preguntas de dónde vengo, quién soy, a dónde voy, de dónde venimos, son preguntas que de cierta manera todos buscamos responder, y el cristiano tiene que estar dispuesto y preparado para dar respuestas honestas a preguntas honestas. Sí. Entonces creo que esa es una de las grandes importancias de la cosmovisión. Sí. Ok. Pues me parece pues muy importante, lo vuelvo a decir, o sea, creo que muchas veces nos quedamos nada más en nuestra propia esfera y a lo mejor no nos quedamos, o sea, creo que eso es un punto, pero el otro punto es a lo mejor somos ignorantes de ese mapa que representa la cosmovisión, ¿no? Y el estar conscientes nos hace ser mucho más efectivos en el reino, ¿no? Y además el darte cuenta de ese mapa es porque si tú no estás bien preparado, sobre todo los jóvenes, en la universidad muchas veces pierden el piso, pierden la fe. Yo mismo en la universidad desconocía mucho de estos temas, me hice ateo, ya vino siendo cristiano. Y bueno, gracias a la apologética y a la cosmovisión y por supuesto a las promesas de Cristo, pues entendí que en realidad nosotros tenemos respuestas para absolutamente todo tipo de materia. Además, algo importante
es que el historiador de la religión Marty menciona que toda religión responde a dos cosas. Primero, cómo estar bien con Dios, salvación, y la segunda es un lente para interpretar el mundo, para interpretar todo. Y la pregunta que me hago es, ¿por qué los cristianos solamente nos quedamos con la primera cosa? Cuando preguntas, ¿qué tiene que ver la Biblia con las matemáticas? La gente saca de onda. O cuando le preguntas a un político, ¿qué tiene que ver la Biblia con la política? Y te dice, no, porque el Estado es laico. Digo, a ver, para empezar, laico no significa Estado sin religión. Significa que el Estado tiene un gobierno y la iglesia tiene otro gobierno, un clero. La separación es que el clero no tiene que estar sobre el Estado ni viceversa. Pero el cristianismo sí tiene que dar respuestas a cómo dirigir una nación, a cómo dirigir un Estado. Porque también algo que tenemos que entender es que no existe la neutralidad en ningún punto. Cuando un ateo me dice que él no es religioso, digo, no, sí lo eres. Simplemente quitaste al Dios trino, al Dios verdadero del trono y pusiste otra cosa en su lugar. Y eso también es importante entenderlo, porque significa que si tu religión solamente es para tu esfera privada, significa que el domingo sí tienes al Dios trino en el trono, pero cuando en la semana, en tu campo de trabajo, de estudio, no aplicas términos bíblicos, todo lo que eres en Dios, pues no. Exacto. Y mucha gente dice, oye, pero yo soy ético en mi vida, en mi abogacía, o en la economía, o en la cultura. Hay gente que es moralista, pero si tú no ofreces respuestas desde el cristianismo a las esferas en las que estás trabajando, pues la gente va a decir, bueno, es un poco irrelevante tu religión. Claro, me hiciste recordar cuando, por ejemplo, está José y estaba en la cárcel y es traído con el faraón y para interpretar sus sueños y pues no sabía qué estaba sucediendo. Ahí es un claro ejemplo de cómo es una fe que crees y que es para tus decisiones, para tu moral, para lo íntimo, pero también para ser utilizada y para gobernar. Y en ese ejemplo que dijiste ahorita entre el gobierno y la religión, pues la Biblia tiene, así como ese ejemplo, tiene miles de ejemplos, sí, claro, donde se involucra, ¿no? Y otro error que cometen los cristianos al no tener una cosmovisión sólida en su fe es que terminan diciendo tonterías como, no, es que la política es del diablo. Y cuando alguien dice la política es del diablo, esa frase, ¿sabes quién le encanta esa frase? Al mismo diablo. Dice, ok, la política es mía. Perfecto, un área donde yo puedo hacer lo que se me dé la gana. Y si dicen, si la iglesia me refiero como conjunto de creyentes, la iglesia universal, la iglesia invisible, mejor dicho, no se mete en el Estado, créanme que el Estado se va a terminar metiendo en nosotros, como ya lo hemos estado viendo y como lo hemos visto durante todo. O también, yo como psicólogo, no, pero la psicología es del diablo. Igual el diablo, buenísimo, me la quedo. La cosa, por ejemplo, como iglesia protestante, en la Reforma, una frase que creo que se puede aplicar a esto de cosmovisión, a todas las esferas de la vida es Ecclesia reformata semper reformanda est, secundum verbum Dei, que es una frase en latín que significa iglesia reformada, está constantemente reformándose según el verbo de Dios. Pero esa frase también la podemos aplicar a cualquier área. El Estado siempre tiene que estarse reformando según la palabra de Dios. La educación, la ciencia. Todo, absolutamente todo. Sí, qué increíble. También, pues no sé, yo, por ejemplo, creciendo en una esfera cristiana, me tocaba muchas veces ver a los pastores diciendo como, pues no sé, no puede, si alguien se quiere dedicar al reino, no se puede involucrar como en otras áreas. Claro. Y a lo mejor sí creo que hay cierta verdad en eso, por el sentido de que cuando Dios tiene un llamado directamente para ti, por ejemplo, estás siendo llamado para un ministerio dentro de la iglesia, estoy de acuerdo, ¿no? Pero no siempre es el caso, y aparte creo que el ser llamado a ser, por ejemplo, ministro no es como solamente esto, sino que al ser ministro puedo involucrarme en otras áreas, como ahorita lo dijiste, lo de la psicología, ¿no? Claro. Estoy seguro que en ti hay un llamado de parte de Dios, pero estás ejerciendo tu llamado
también por medio de la psicología, y eso hace que se viva la cosmovisión. Y esto que acabas de tocar, y creo que sería pues un buen punto para aterrizar todo esto, es que hay muchos cristianos que hasta de cierta manera están sintiéndose inútiles o deprimidos porque creen que es la única manera para aportar en el reino es mediante sus diezmos, ofrendas y oración. Y creen que su trabajo secular es como... aislado. Sí, como que no tiene nada que ver con el reino. Entonces muchas veces lo que hacen es agobiarse porque si no manches, trabajo 8 horas y para aportar al reino tengo que meterme a actividades de la iglesia, que no estoy diciendo que no lo hagan, pero creen que tienen que meterse a actividades de la iglesia, sobrecargarse, ponerlas por encima de sus responsabilidades cotidianas. Y que en eso se engloba el ser cristiano, ¿no? O sea, que eso es el todo. Y que eso y que solamente, por ejemplo, tus 8 horas no son en realidad para el reino, pero las otras actividades religiosas sí son para el reino, y eso es como poner una pintura secular en un marco religioso, cuando en realidad Martín Lutero mencionaba que nosotros en nuestros trabajos cotidianos laicos somos las máscaras de Dios. En el Antiguo Testamento Dios alimentó a su pueblo milagrosamente por el medio del maná, pero también lo hace por medio de los agricultores. Claro. En el Antiguo Testamento Él derrotó ejércitos perversos milagrosamente, y hoy nos protege del mal por medio de leyes, de abogados, de policías. Jesús sanó enfermos milagrosamente y hoy sigue sanando enfermos a través de médicos. Entonces uno está avanzando el reino, y el reino no es en sí la iglesia, no, el reino es todas las esferas, como dije. Miren, y con esto es como lo más contundente: si el pecado hizo que de la tierra la salieron espinos, o sea, maldijo la tierra, ¿por qué creemos que el evangelio lo limitamos a que solamente afecta al ser humano? Es el evangelio del reino. Entonces el reino se va expandiendo por la tecnología, por las artes, por la evolución de todas las cosas. Iniciamos en el Génesis en un jardín, terminamos en Apocalipsis en una gran ciudad. Y esa ciudad, que no son personas, o sea, también hay edificios, todo eso es el reino, y es lo que estamos expandiendo, sea tu trabajo siempre que sea para la gloria de Dios. Sí, es algo que creo que si no lo vivimos, de nada sirve ser cristianos, la verdad. Exacto. Se convierten en una fe muerta porque no la aplicas. O sea, ¿de qué te sirve tener un conocimiento si no está siendo aterrizado para tener un impacto en la gente que está siendo puesta como autoridad aquí en la tierra? Sí. Y hace poco me metí ahí en tu canal de YouTube y vi algo que mencionaba sobre cómo a veces se cree que quien tiene el dominio aquí en la tierra es Satanás. Y sí, estoy totalmente de acuerdo de que no es así. Nos estableció Dios como su pueblo para gobernar aquí en la tierra y sojuzgarla. Y lo que mencionabas de, pues sí, este tipo de personas que creen que el no involucrarnos en estas otras esferas hace que pues el enemigo, Satanás, esté como con rienda suelta en lugares donde Dios nos ha llamado a establecer su reino, ¿no? No, y más que establecerlo, o sea, extenderlo, ¿no? Porque ya está establecido. Y es simplemente llegar a más lugares y los recursos, ¿no? Sí, y esto del reino es algo también que olvidamos, porque hay cierta, y yo que crecí con esta escatología de repente todo va a ir de mal en peor y va a llegar Cristo y va a poner todo. Sí. Pero en realidad el reino ya llegó, o sea, pero el reino es como una semilla de mostaza, va creciendo lentamente y tiene sus altibajos, y vemos que en el Génesis, en la caída del primer Adán, espinos le crecen a la tierra. ¿Qué cargó Jesús en su cabeza? Espinos. Adán, ¿qué era? Un jardinero. Cuando resucita Jesús, ¿con qué lo confunden? Con un jardinero. ¿Qué tendría que estar haciendo Jesús para confundirlo con un jardinero? Sí. Labrando la tierra, de cierta manera indicando la maldad, la maldición sobre la tierra va a ser revertida. Y hoy lo vemos en muchas esferas. En la economía, cada vez hay menos pobreza extrema. En la medicina, cada vez alargamos la vida. Claro. En tecnología, en un montón de áreas. Entonces la tierra está siendo, ya fue conquistada,
y lentamente, como el Salmo 110 dice, Salmo 110:1 dice, Jehová dijo mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga por estrado los enemigos de tus pies. Y cuando Jesús asciende, se pone a la derecha del Padre. Y cuando dice siéntate, cuando va a regresar, dice hasta que someta a todos sus enemigos. Entonces los va a ir sometiendo lentamente a través de la iglesia, y no me refiero a llegar con espadazos, ¿no? Sino es a través de la predicación del evangelio. Y dar frutos, ¿no? Como esa semilla que se va creciendo y va mostrando quién es Dios, ¿no? Sí, pues bueno, es una visión interesante de cómo toda la tierra ya es conquistada. Pues, como decía Abraham Kuyper, lo parafraseo, que decía que no hay ni un centímetro cuadrado del universo donde Cristo no grite, me pertenece. Entonces, Satanás ya le pisaron la cabeza, está en proceso de muerte, que tiene poder, por supuesto, pero ya no tiene el poder que tenía en el Antiguo Testamento. No, y menos con tanto creyente, pero qué bueno es el poder traer esto como a conversación, porque pocas personas creo que se enfocan a esto. Creo que, como decías, nada más es tener el encuentro. Fíjate, es que la mayoría de los mensajes que se han dado aquí se tornan sobre a la importancia que está en tener un encuentro con Jesús. Claro. Y ese es un primer paso. Pero creo que incluso como iglesia ni siquiera sucede ese paso. O sea, creo que ni siquiera existe tal cosa. Nada más es conocimiento de un Jesús, pero nunca un encuentro con Jesús. Pero ahorita con lo que tú estás mencionando, creo que ya es, una vez que vivimos este encuentro, ahora que hay un para qué haber vivido ese encuentro, ¿no? Y ya teniendo claro de que existe la bendición de ser llamados sus hijos para que podamos ir a cualquier área de nuestras vidas, y que no tenemos que estar a fuerza involucrados en la política, ¿no? O sea, puedes estar estudiando arquitectura y aplicar tu fe en eso, ¿no? Y la arquitectura, de todo el arte, es un reflejo de lo que cree la sociedad. Sí. O sea, la arquitectura también vemos... Son imaginarios que hay plasmados, ¿no? Exactamente. Tal cual. Y el cristiano tiene que buscar la manera de introducir... Y de dirigirlos hacia Cristo para que la gente vea a Cristo. No, pues qué padre, Emilio. Bueno, no sé, creo que es un buen approach para la intro de Cosmovisión, y muchas gracias por haber compartido. Me parece increíble y muy importante que estés tratando todo esto y llevándolo a todo el creyente, porque sí, a veces nos quedamos muy limitados en nuestra fe. Es lo que me tocó hacer. Creo que todos hemos estado ahí, ¿no? Y creo que es eso. Dios nos va llevando a más y más y más, y ese jardín va creciendo. Sí. A mí ese tema me trajo mucho gozo, porque era cualquier cosa que haga en la vida le está trayendo gloria a Dios. Sí, cualquier cosa para la gloria de Dios está trayendo el reino. Entonces trae mucho gozo. O sea, cualquier cosa. Un amigo que me recomendó también ese tema, y fue cuando me metí a estudiarlo mucho, me dijo: Pato, desde que lo descubrí hasta sacar la basura era un gozo. O sea, porque desde ese momento sé que... Ya había un mapa al sacar la basura donde podía exaltar a Cristo, ¿no? Desde cosas así. Entonces sí, trae mucho gozo. Protege las mentes de los jóvenes en las universidades. Sí. Y no solamente las protege, sino que te vuelve un arma en contra de todas estas ideologías que están robando nuestra fe y no están glorificando a Cristo. Sí. Muchas gracias, Miguel, y gracias por haber escuchado. Un abrazo y gracias. Nos vemos.